Tenemos una persona, no sé quién es, 3 personas. Vamos a hacer una reflexión toda esta semana acerca de Semana Santa, básicamente. Estamos esperando que se unan algunas personas más para empezar. Hemos compartido esto por los grupos de WhatsApp, para las personas que quieran unirse. David, vamos a empezar. Y ahora, chicos. Bueno, saludo, mientras tanto, a las personas que están viendo esta transmisión por YouTube. También la tenemos subida a la plataforma de Facebook. Enviamos el link también a distintos grupos de WhatsApp, a nuestro WhatsApp de nuestros amigos del programa Palabras de Vida. También lo subí a mi Facebook y a los grupos de acá del sector. Básicamente los de Remulcado, Villarrosa, Catillo, de los Bajos de Guanutil, de acá San Alberto. Así que vamos a iniciar rápidamente. Tenemos una semana, vamos a hacer esto lo hacemos, digamos, en nombre del programa Palabras de Vida. Vamos a estar hoy día, mañana, bueno, hasta el viernes, ¿ya? Y vamos a hacer esto a través de la radio. Esa era nuestra intención inicial, como tenemos el programa ahí, que realizamos los lunes y los viernes. Hoy día estamos en un receso del programa. Vamos a retomar Dios mediante en mayo la próxima temporada. Pero la radio, para sus transmisiones el día jueves y el día viernes, básicamente por respeto también en señal de recogimiento por esta fecha. Así que finalmente optamos por hacerlo a través de esta otra vía, que principalmente esta vía un poco más telemática, a través de YouTube y las redes sociales. Así que, bueno, como les comento, vamos a tener 5 noches, vamos a estar hasta las 8:30, vamos a tomar solamente media horita, y básicamente para que podamos reflexionar, para que podamos acordarnos, ¿cierto? Y podamos internalizar un poco lo que el mundo cristiano recuerda en esta fecha. ¿Ya? En esta fecha donde las iglesias cristianas en general conmemoran, por llamarlo de alguna manera, la venida de Jesús, la venida de Cristo acá en la tierra. Y nosotros vamos a hablar en estos 5 días temas que van a estar un poquito inspirados en un compendio, que es que se llama Las marcas de Cristo. Y habla un poco acerca de cómo la venida de Jesucristo, cómo la persona de Jesús marcó a nuestra humanidad, cómo marcó el mundo y cambió el rumbo del mundo tal y como lo conocemos. Y lo que estoy diciendo, queridos amigos, no es algo que sea que sea superficial. En el colegio a nosotros, por ejemplo, nos dividen la historia, ¿cierto? En 2 grandes bloques, ¿ya? En los bloques antes de Cristo y después de Cristo. Y fíjense que esto no es casual y tampoco es algo baladí. Cuando nosotros dividimos la historia y la dividimos justamente centrado en la persona de Jesús, hacemos lo correcto, seamos cristianos o no, seamos occidentales o no, porque la venida de Jesucristo marca un antes y un después en la historia. Fíjense lo siguiente, Jesús fue una persona que vivió 30 años en este mundo, ¿ya? O sea, perdón, 33 años. ¿Ya? 33 años Jesús vivió acá. Y de estos 33 años, Jesús tuvo solamente 3 años de ministerio, es decir, durante 30 años se dedicó a su vida, a cultivar su vida, a preparar su vida para este ministerio corto de 3 años. Jesús no escribió ningún libro, no tenía injerencia política, no era un filósofo de su tiempo, todo lo contrario.
Jesucristo fue despreciado en su tiempo, era como raro porque lo seguía mucha gente, y sin embargo, por las élites, por el Sarín, por los romanos, por todas las personas que ostentaban cargos de importancia, era despreciado. Pero Jesús, sin escribir una sola palabra, sin escribir una sola línea, fue capaz de cambiar el mundo por completo. Y como les comento, para muchas personas, por ejemplo, Jesús fue un gran maestro, para otros fue un profeta, los judíos lo consideran un profeta. Para otras religiones como los islámicos lo consideran un maestro. Para personas agnósticas también lo consideran una persona, para muchos, por ejemplo, es considerado el primer socialista. O sea, le dan muchos títulos. Para nosotros los cristianos, Jesús es mucho más que eso. Para nosotros los cristianos, Jesucristo es Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, no es algo liviano, sobre todo en nuestros días en que la concepción de las deidades es sumamente amplia. Pero para nosotros los cristianos, Jesucristo es Dios. Fue Dios que se encarnó literalmente en la persona de un ser humano, vivió los procesos fisiológicos de un ser humano, nació y se desarrolló como niño, ¿cierto? Vivió su adolescencia, vivió también su adultez, preparando su ministerio, y finalmente fue capaz en 3 años y medio, fue capaz de cambiar la historia de la humanidad. Y lo que hizo Jesús fue bastante disruptivo. Ahora, yo en esta semana, queridos amigos, hay una gran diferencia entre hablarles de alguien y hablar en nombre de alguien. Es harta la diferencia. O sea, yo podría hablarle, por ejemplo, de los vecinos de acá de San Alberto, donde yo vivo. Les podría hablar acerca de ellos. Pero es muy distinto hablarle en nombre de ellos. Y cuando ocurre esta diferencia, también es importante poder establecer que es muy distinto hablar de Jesucristo, ¿cierto? Y de sus enseñanzas y de su vida, a hablar en nombre de Jesucristo. Yo durante esta semana les voy a hablar de Jesucristo. Pero el día viernes yo quisiera hablarle en nombre de Jesús. Así que yo les invito a que nos acompañen durante toda esta semana, en estos minutos que vamos a dedicar, ¿cierto?, al estudio de la vida de Jesús, para que pueda reflexionar acerca de este ser, que, como les reitero, para nosotros es Dios, cómo cambió la historia de este mundo y cómo es capaz también de cambiar su vida. La mía, por supuesto, la de mi familia también, pero también Jesucristo es capaz de cambiar su vida. Fíjense que la primera aproximación que nosotros podríamos hacer a la persona de Jesús es que Jesús fue una persona que llegó en su ministerio, en estos 3 años y medio que lo menciono, a romper todo tipo de estereotipos. Llegó a romper paradigmas que estaban sumamente enraizados, sumamente establecidos en la comunidad judía. Otro aspecto importante que me gustaría resaltar es que Jesús, él no se movió más allá de 300 kilómetros en toda su vida. O sea, él entre el mar de Galilea, ¿cierto?, y las otras partes que visitaba, no fueron más de 300 kilómetros, sin embargo su influencia alcanzó el mundo entero. Jesús no se movió más allá de Santiago a Talca. Ese fue su radio de acción, no fue más allá. Posteriormente sus discípulos fueron los que cruzaron barreras, cruzaron fronteras, y nos encontramos con Pablo, etcétera, que llevaron el cristianismo durante el primer siglo, sobre todo, prácticamente a todo el mundo conocido. Cuando yo les hablaba acerca de lo disruptivo que había sido Jesús en su ministerio, me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Fíjense que hay muchos textos en los evangelios, sobre todo, ya sean Mateo, Marcos, Lucas o Juan, en que Jesús hablaba a favor y le dio el valor que tenían los niños. Lo que estamos tratando de establecer hoy día es el valor que Dios le dio a la vida humana. En eso quiero que nos centremos hoy día. Sobre todo que hoy día la vida es tan desvalorizada.
Hoy día las personas matan como a una persona como quien mata a una mosca. O sea, es la frialdad que existe en la humanidad, en la sociedad que nosotros vivimos hoy día. Esto nosotros lo podemos ver a diario en las redes sociales, en las noticias. El poco valor que se le entrega a la vida. Jesucristo le dio la importancia de vida a la vida de las personas que en el tiempo de él tenían muy poca importancia. Por ejemplo, cuando Jesucristo, en 2 o 3 oportunidades, los evangelistas mencionan que él tomó a los niños y los tomó como ejemplo. Jesucristo, mientras predicaba a una vasta multitud, les dijo a todos ellos que para ser salvos, si quieren entrar, decía Jesús, si quieren entrar al reino de los cielos, ustedes tienen que ser como estos niños. Y Jesús, cuando les hablaba de eso, se los hablaba en un contexto en que los discípulos, mientras él predicaba, sacaban a los niños de encima de Jesús. Y los discípulos pensaban, los discípulos que eran los ayudantes de este ministerio, pensaban que los niños estaban o podían entorpecer la concentración o el discurso que Jesús estaba dando. Y mientras sucedía todo esto, Jesús, con compasión en su corazón de todas maneras, le dice a los discípulos, oigan, no, dejen a los niños. Y le dice, hay un texto muy conocido del Evangelio en Mateo y en Lucas, dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impida, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el contexto social en que Jesús dijo estas palabras? Y básicamente donde mucha gente se quedaba sorprendida. En el contexto histórico en que Jesús dijo estas palabras y le dio el valor a los niños, era un contexto en que los niños carecían de todo tipo de valor para la sociedad. Los niños en ese tiempo eran solamente seres o proyectos de adultos, eran proyectos de personas, eran personas adultas en formación que tenían muy poca importancia. Fíjense ustedes que los judíos, donde Jesús se tuvo que relacionar, estaban insertos dentro de el Imperio Romano. En ese tiempo los judíos eran una colonia romana. Y fíjense que para el contexto de la época, habían los niños, por ejemplo, muchos de ellos eran abandonados por la situación económica, muchas de sus padres. Se cuentan muchas historias, hay historiadores como Flavio Josefo, otros historiadores romanos, historiadores judíos también, que hablan acerca de cómo era frecuente el abandono de niños en los bosques para que fueran comidos por las fieras. Incluso yo estuve buscando una referencia de historiadores y hay una carta de un soldado romano que estaba en campaña que le escribe a su esposa y le dice, es posible que estés encinta, si das a luz mientras yo estoy afuera, si es niña, o sea, si es niño, guárdalo, y si es niña, deséchala. Miren, de lo que estamos hablando. Ahora, fíjense ustedes que esto que ocurría en el Imperio Romano también repercutía en los judíos. Entonces, cuando Jesús venía y les daba un valor tan grande a los niños y les decía al resto, si ustedes no son como niños, no van a poder entrar al reino de los cielos, estaba siendo sumamente disruptivo para la época. Nosotros en nuestra sociedad actual nos encontramos en una situación bien parecida. Fíjense que hace 2 o 3 años comenzó con mucha fuerza. Hoy día no sé si la tenga tanto, el movimiento de los pañuelos verdes, donde se aboga por el aborto libre. No les basta el aborto transcausal, sino que ellos quieren llegar a la lógica del aborto libre. Y para poder llegar a ese tipo de conclusiones, el razonamiento es muy sencillo. Ellos dicen que un feto, que es un ser humano en desarrollo en el vientre de una mujer, no es un ser humano, no es una persona, sino que es parte del cuerpo de la mujer y como la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, puede desechar a esa criatura. Es algo muy parecido a lo que ocurría entonces en el Imperio Romano. Por otro lado, a mí siempre me llamó la atención cuando estudiaba y leía acerca de lo que ocurría en el Coliseo romano o los circos romanos,
Ustedes saben, y las personas que vieron Gladiador, por ejemplo, sabrán que en Roma, donde existen estas ruinas, estos circos romanos, la entretención de la plebe en ese tiempo era ver la sangre. Era una sociedad que estaba ávida por ver derramamiento de sangre. Y en algún minuto, básicamente de Nerón en adelante, sobre todo cuando se culpó a los cristianos de haber incendiado Roma, muchos cristianos fueron llevados como espectáculo a los circos romanos. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención era que en esa situación eran echadas a la arena familias completas, familias enteras, con bebés, con niños de 4, de 5 años, para el deleite y la diversión de las personas. Entonces, si nosotros tenemos eso como marco, nos podemos dar cuenta que efectivamente Jesús fue muy disruptivo cuando hablaba y le daba la tremenda importancia que le daba a los niños. Eso es por ponerle un ejemplo. Le voy a poner otro ejemplo de lo disruptivo que fue Jesús y cómo él le otorgaba un valor a la vida humana distinto a las personas de esa época. Jesús abogó también por las mujeres. Fíjese que las mujeres eran del tipo de personas que carecía absolutamente de cualquier tipo de derecho. La mujer tenía un valor siempre y cuando estuviese casada o estuviese bajo la protección de un hombre, ya sea el papá o ya sea su esposo. Ni hablar de una persona viuda que no tenía una parentela que la pudiese acoger, estaba condenada a la pobreza, a vivir en la indigencia y a la ruina y la miseria. Sin embargo, Jesús le dio la importancia que tenían las mujeres y que tiene como todo ser humano para Dios. Y fíjense que en ese tiempo cualquier maestro, cualquier rabino, tenía muchos seguidores, pero siempre eran hombres. Sin embargo, Jesús fue el primero y el único que tuvo seguidores que eran mujeres. Estamos hablando de María Magdalena, estamos hablando de Marta, la hermana de Lázaro, estamos hablando de las mujeres que lo acompañaron hasta la crucifixión. Hablamos acerca de las mujeres que también lo acompañaron cuando Jesucristo resucitó. Entonces, fíjense que el tema del valor a la mujer fue un tema por mucho tiempo. O sea, acá en Chile recién en 1960 la mujer tuvo derecho a voto. Y hasta hace poco se ha ido ganando el terreno que Jesús ya le había otorgado cuando él estuvo en esta tierra. Hay otra cuestión que es sumamente interesante. ¿Saben ustedes que los judíos, por ejemplo, hacían, y se le enseñaba a los hijos varones, hacían una oración, y hasta el día de hoy los judíos la hacen? Y los judíos cuando oran, dicen, cuando ellos hacen su oración matutina, dicen: gracias Señor, porque yo no soy ni gentil, sino que soy judío, tampoco soy, o sea, gracias porque soy judío y no gentil, gracias porque soy libre y no esclavo, y gracias porque soy varón y no mujer. Miren la oración que hacen los judíos. Son judíos y no gentiles, son libres y no son esclavos, y son mujeres, y son hombres y no son mujeres. En cambio, Jesús vino a romper con toda esa retórica, vino a romper con todo ese paradigma que había en ese tiempo. Y hay un texto que es bien interesante, que se encuentra en Gálatas. Esto lo escribió Pablo. En Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 26 al 28, la declaración que Pablo hace es sumamente importante. Y aquí se entiende, digamos, cómo los discípulos entendieron perfectamente el mensaje de Jesús. En un contraste visible con la oración que hacían los judíos, esta oración rabínica que yo le acabo de mencionar, Pablo afirma en Gálatas 3, 26 28, dice: y ahora ya no hay judío ni griego, tampoco hay libre ni esclavo, y tampoco hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Fíjese que interesante. Pablo lo entendió perfecto. Entendió perfecto lo que quería decir Jesús y escribe este texto como una contestación a la oración rabínica. Entonces Pablo dice, momento, ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo, y tampoco hay varón ni mujer, porque ahora somos todos uno en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Otro aspecto interesante en la misión o en el ministerio de Jesús fue que Jesús también le dio importancia a los pobres, que eran los desechados de la época. Abogó por los leprosos, abogó por los enfermos. Fíjense que el 70% del tiempo que Jesús estuvo en esos 3 años y medio de ministerio lo dedicó a sanar las dolencias humanas, dedicó a dar salud y a dar descanso a las personas. Y el otro 30% lo dedicó a enseñar. Pero el valor que Jesús le dio a la vida humana, querido amigo, es algo que repercute hasta los días de hoy. A lo mejor nosotros hoy día vivimos en una sociedad donde el hombre tiene mucho más valor que la Edad Media, por ejemplo, la Edad Oscura. Y en la universidad a lo mejor a nosotros nos enseñan y nos hablan acerca del Renacimiento, de los hombres ilustrados que sentaron las bases de la sociedad y de los estados modernos. Hombres como los contractualistas, como John Locke, por ejemplo, como Rousseau. John Locke es bien interesante leerlo, porque ellos le dan la importancia al ser humano solamente por el hecho de ser humano. Pero las ideas de ellos no son nuevas. Todas las ideas que tienen los contractualistas, estas personas que sentaron las bases de los estados modernos donde vivimos, donde nos hemos desarrollado hoy día nosotros, sacaron sus reflexiones precisamente del cristianismo. Sacaron sus reflexiones y sacaron toda su ideología respecto del valor del ser humano de las enseñanzas de Jesús. Hasta antes que Jesús viniese, la sociedad se manejaba de una manera distinta. Hablamos del nulo valor que tenían los niños, hablamos del nulo valor que tenían las mujeres, hablamos del nulo valor que tenían los pobres. Y si Jesucristo no hubiese venido al mundo y no hubiese entregado estas directrices, seguramente el derrotero del mundo hubiese sido el que llevaba hasta ese entonces. Jesús claramente hizo un cambio, un antes y un después en la historia de la humanidad. Y yo hablo no solamente de la historia del mundo occidental cristiano, los valores que tienen los musulmanes, los valores que tienen algunas culturas en Oriente, son valores que fueron sacados precisamente de la enseñanza de Jesús. Jesús fue completamente disruptivo. Entonces, fíjense, y quiero terminar con lo siguiente. Fíjense que el mayor símbolo de valor a la vida, nosotros lo encontramos precisamente en la cruz. Porque Jesucristo le da tanto valor a la vida humana, a tu vida, a mi vida, le da tanto valor que Él fue capaz de morir por la raza humana. Fue capaz de, siendo Dios, siendo creador de todo el universo, siendo creador de todas las galaxias, siendo creador de todo cuanto hay vida en el universo que es vasto, del cual nosotros tenemos muy poco acceso. Siendo el creador de todo, el Dios tan inmenso, fue capaz de hacerse humano, fue capaz de encarnarse, de adoptar nuestra forma humana, nuestra fisiología, adoptar, ¿cierto?, nuestra forma de vida, para llevar una vida ejemplar, iniciar un ministerio y finalmente ofrendar su vida para que usted y yo hoy día tengamos acceso gratuito a una mejor vida, a la vida eterna. Los cristianos pensamos, creemos que esta vida es mucho más que la que estamos viviendo hoy día, que es mucho más que nacer, vivir y morir. Nosotros creemos que hay trascendencia después de la muerte.
Y no necesariamente inmediatamente después que nosotros bajamos al descanso, sino que nuestra trascendencia tiene que ver cuando Jesucristo vuelva por segunda vez y como lo promete la Santa Escritura, pueda resucitar a los muertos y aquellos que estemos vivos, Dios mediante, podamos ser arrebatados hacia el cielo para vivir eternamente con Dios aquella vida que Dios pensó en primera instancia para nosotros. Una vida sin dolor, una vida sin enfermedades, una vida sin guerra, una vida sin pobreza, una vida sin muerte, una vida donde no existe la angustia, no existe la crisis de pánico, no existe la diabetes, no existen las enfermedades, no existen las pandemias, una vida en que solo reina la felicidad, reina la salud y reina el acceso al conocimiento de los mayores y más grandes secretos del universo. La mayor prueba del valor que Dios le da a la vida del ser humano está en la cruz, donde Jesucristo murió por ti y murió por mí. Querido amigo, espero que aquellos que están viendo esta transmisión ahora en vivo y los que la puedan ver posteriormente a través de las redes sociales, puedan tener un minuto de reflexión y nos demos cuenta de que el hecho de que Jesucristo haya venido a la tierra a morir por nosotros cambió radicalmente el destino de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que nazca antes de la segunda venida de Cristo. Les deseo que tengan una linda noche, Dios les acompañe, Dios les bendiga, y piensa siempre lo siguiente, aquello que dice un evangelista adventista, Pastor Alejandro Bullón: tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Piensa en eso, créelo y haz lo tuyo. Deseo que Dios te bendiga y que te acompañe, y como te dije, nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la tarde para hablar nuevamente acerca de un aspecto muy importante en esta primera venida de Jesucristo a la tierra. Dios te bendiga. Chao, chao.